Bueno, hoy regresó el presidente a la Casa Rosada luego de 23 días. Pero, a ver, después de un tiempo en que algunos decían por qué está ausente el presidente, la semana pasada hizo un regreso a escena muy sonoro, muy estruendoso, con discursos en los que se peleó con mucha gente, pero básicamente lo que dejó en claro, con ruido y furia, es que al plan económico y al rumbo económico no se lo mueven. No cambia nada, contra viento y marea, no cambia nada. Me decías, Milei se ata al mástil. Se ata al mástil. Se ata al mástil. Y esa presencia, el otro día un analista político me decía, cuando un líder deja un vacío, la política no te lo perdona, alguien lo ocupa. ¿Te acuerdas que habían salido a desfilar por la pasarela los outsiders, ¿no? Lanzando su nombre a la danza del poder. Se reunieron los muchachos peronistas. Tal cual. Y Milei se metió como haciendo ruido para que se note, ¿no? Pero para copar la escena, ¿no? Para copar la escena. Pero esta semana, si la semana pasada fue la de acá estoy yo, ¿no? Un Milei auténtico, para bien y para mal. Esta semana probablemente lo que vamos a ver es el gobierno con el presidente en el centro de la escena queriendo recuperar la agenda que, ¿te acordás? Había quedado como ahí tambaleante en esas jornadas en las que se debatió la ley de tierras. Así es. Entonces ahora, Facu, contame qué pasó en esta reunión de gabinete y en este contexto. En este contexto, el presidente volvió a la Casa Rosada, como bien decías, volvió a tener una reunión de gabinete. Hacía más de 40 días que no había tenido reuniones de gabinete, había estado en Casa Rosada. Los últimos 10, 12 días había estado trabajando desde Olivos. Empezaron a surgir un montón de especulaciones con que el presidente está desconectado. En fin, independientemente de eso, como bien decías, apareció en términos narrativos el presidente la semana pasada y ahora, hoy, este lunes se juntó con el gabinete. Y ahí hubo definiciones una reunión de 2 horas y media, casi 3 horas, una reunión con todo el equipo del gabinete, con Patricia Bullrich también, que es la presidenta del bloque de senadores, la espada política del presidente en el Senado, y también estuvo Martín Menem, la espada política del presidente en la Cámara de Diputados. Lo importante concretamente es que se ató al mástil, ratificó el rumbo y se metió mucho sobre el tema de la morosidad, un tema que nosotros venimos hablando acá, que la opinión pública está hablando sobre esto y que empezó también a ser un tema político, un tema que el peronismo lo agarró, lo tomó el peronismo como un ariete para pegar al gobierno. ¿Sabés cuál es la provincia donde hay mayor morosidad? Me imagino... La Rioja. Ah, iba a decir provincia de Buenos Aires. Del inefable gobernador Quintela. Inefable gobernador Quintela. Quintela que tiene chachos, que tiene la provincia en default. Leía una nota de Jaime Rosenberg, que está colgada ahora en La Nación, citando una frase de Milei. Dice que Milei afirmó, al populismo no se lo combate con populismo. Gran definición. A ver, lo que él está diciendo es, no voy a incentivar la economía con plata del Estado y si rescato a los morosos, le estoy quitando al que sí está eventualmente pagando. Exacto. ¿No? Y no cambio mi ruta de equilibrio fiscal. ¿No? Esto es lo que está diciendo Milei y lo está diciendo a viva voz, no es que se esconde, ¿no? Esto es Milei auténtico y a pesar de que tiene eventualmente gente cercana que le dice, che, pero deberías poner algo de plata en la calle, ¿no? A ver, el tema de la morosidad fue el tema, digamos, si se quiere, más relevante por el impacto que tiene y por el impacto que viene teniendo el tema en la discusión pública, pero también el tema de la agenda legislativa y esta idea, como bien decía Jaime Rosenberg, de no combatir populismo con populismo, tuvo también en la reunión
algunas voces que dijeron el tema está caliente en la opinión pública y algo tal vez se pueda pensar sobre esto ante lo que esa fuente que me dice que se habló de eso y que hubo por lo menos 2 personas que tangencialmente, vos imaginate, está frente al presidente de la Nación, que tiene una posición tan dura, animarse a decir, che, yo opino distinto, es un tema, pero sí le plantearon la posibilidad de encontrar... Igual los presidentes necesitan tener a alguien que les diga lo que no coincide con su pensamiento. Exactamente. Como toda persona que conduce un equipo, porque si no, en fin, me parece que no se enriquece tanto la discusión. Exacto, déjame que busque la frase que me decían que se charló. Déjame mientras vos la buscás. Ya la tengo. Gustavo, contanos cómo estás viendo el debate de la morosidad, porque todos los días sale alguna nueva beta para profundizar el dato, ¿no? Y nosotros venimos siguiendo el tema. Correcto. No me quiero jactar, pero lo empezamos a tratar al tema cuando todavía era una novedad, ¿no? Correcto. Y de hecho el viernes, acá en este programa, con datos privados que estuvo buscando Gustavo, por ejemplo, contamos que un importante banco que había refinanciado 180.000 créditos había tomado en consideración los motivos del endeudamiento y 1 de cada 4 era en efecto relacionado, por ejemplo, con el juego online. Esto no significa que las familias que están endeudadas no sufran. El punto es ver qué hay detrás de ese endeudamiento, como lo vimos en días pasados cuando dijimos, mirá, la mitad de lo que pagás en los créditos son impuestos. Exacto. Que acá digo, podrían hacer mucho los gobernadores, los intendentes, la nación. Pero, ¿qué es lo nuevo que apareció con este tema, Gus? Hay gente que, a partir de que el tema cobró notoriedad, está peinando de arriba a abajo, de derecha a izquierda, la central de deudores del Banco Central, que de ahí surgen todos los datos de lo que estamos hablando. Y una conclusión que me llamó mucho la atención es que los montos promedios de morosidad, es decir, la cantidad de plata que más o menos en promedio debe la gente, o los casi 6 millones de morosos, es bastante bajo. Hay un estudio donde dice que el 40% de los morosos debe más o menos 500.000 pesos. 500.000 pesos. Claro, lo que pasa es que si vos lo comparás a eso con el sueldo promedio, ¿no? La cifra es importante en el registro del sueldo promedio. Te corrijo, mira, corrijo, mejor dicho. El 17% de los morosos debe menos de 100.000 pesos. Ajá. Si subimos a 150.000 pesos, la mora llega a casi el 25% de la cantidad total de morosos. Y llega a casi 40% del total de morosos que deben menos de un salario mínimo vital y móvil que hoy es de 376.600 pesos. Y entonces la conclusión, ¿cuál es? La conclusión es que hay una gran cantidad de deudores que tienen atrasos en sus pagos, pero la mayoría de ellos está en montos menores. Claro. 376.000 pesos estoy hablando. Sí. El grueso de la gente está ubicado en ese sector, digamos, en el eje o en la curva de los montos de la morosidad. Entonces probablemente, Gustavo, por esto es que insisten en el gobierno, incluso en la banca, en el hecho de que no es un problema sistémico, porque no estamos hablando de montos importantes. No es un problema sistémico, obviamente para cada persona que tiene que afrontar esta situación es una situación más o menos dramática, depende de la condición, no solo de lo que debes, sino de qué recursos generás para pagar esa deuda, y ese es otro problema, porque los ingresos están prácticamente estancados, el empleo de calidad sabemos que no abunda, entonces hay un problema porque dejó de licuarse la deuda, entonces el deudor se chocó con esa realidad, que él apostaba a que la tercera, la cuarta o la quinta cuota final se iban a licuar, y no, esa deuda está ahí presente porque ahora las tasas de interés son reales, es decir, que no se quedan las deudas licuadas por la inflación. Claro, y estimo que también esto afecta por ahí, como vos le solés decir, ese puchito que queda, ¿no?
disponible porque termina tomado por eventualmente ese dinero que se debe. Hay otro informe de estas horas que muestra que en las prioridades de la gente lo primero que aparece son los servicios, los gastos diarios. Recién en cuarto lugar aparece la tarjeta, ¿no? Vos tomaste un crédito hace un año, digamos. Tal vez los servicios que vos pagabas ocupaban un 10% de tus ingresos. Ahora esos gastos fijos tal vez te ocupan un 15%. Entonces te queda menos para pagar la cuota y el resto de tus gastos. Claro. Tus gastos. Y ahí queda... Elegís, ¿qué pago? Y bueno, y ahí el crédito quedó en espera. Claro, y en espera y con una financiación que es onerosa. Por supuesto. Vuelvo acá porque hay, y me acordé yo también la otra frase para darle pie a Facu con lo que él tenía anotado. Lo que dicen también es que cuando Javier Milei argumenta por qué no torcer el rumbo, dice, costó mucho recuperar la confianza. Exacto. Si yo ahora cambio, porque me lo piden por las elecciones, eso que costó construir se va a desmoronar. Se va a desmoronar y se va a desmoronar sobre todo para el electorado que primero lo votó a él, pero a veces lo votó no porque tenga una enorme identificación completa con Javier Milei, sino porque también su elección tenía también que ver con rechazar lo que estaba enfrente, que es el peronismo. O también creo que ahí tiene que ver con el mercado. No sé si opinás lo mismo, Gus, que lo que Milei piensa es, costó que las calificadoras mejoraran la nota argentina, si yo ahora cambio voy a estar dando una señal en contrario. Absolutamente. No, por supuesto, lo que el gobierno apuesta, y ya lo dijo desde el principio, es que se vaya solucionando con las propias herramientas que tiene el mercado. El gobierno no quiere escuchar prácticamente nada de utilizar fondos del fondo del ANSES, tampoco quiere usar al fisco, porque lo dijo Milei el otro día. Si hacemos esto, en realidad estamos salvando a los acreedores, no a los deudores, porque finalmente el que hoy tiene el problema es el que no... Hay dos problemas, por supuesto, el que no puede pagar, pero también el que no puede cobrar. Es decir, cualquier acción terminaría salvando al acreedor. Ese es el pensamiento de Milei en ese sentido, y tampoco quieren saber nada, por supuesto, con tope a la tasa de interés, porque ahí sí dicen que sería el principio de la ruptura del mercado de crédito que, como bien decían ustedes, está costando recrear en una Argentina que viene de un nivel de penetración del crédito en la sociedad muy, muy, muy bajo. Ahora sí, vamos a la frase que tenía anotadita Facu. Sí. Yo te veo, a vos y a mí estamos con el papelito, el papelito y el teléfono. Sí, totalmente. ¿Encontraste la frase? Sí, sí, sí. Qué bueno. Se analizó mucho el tema de la mora y la necesidad, esta es la frase, la necesidad de estar cerca de la gente y de las cosas que le están preocupando. Fue una de las cosas que se mencionó en esa reunión, y ante eso... ¿Quién lo dijo? ¿Sabes? No puedo decirlo. Creo que hay alguno que se dará cuenta, pero... Qué mezquino que está. Pero hay días, ¿vos sabés que hay días que está generoso y días que está... A ver, repito, se analizó mucho el tema de la mora y la necesidad de estar cerca de los problemas de la gente y de lo que preocupa a la gente. Ante eso, en medio de la conversación, según lo que pude reconstruir, lo que planteó el presidente es que, poco más, poco menos, no sé si la frase fue exactamente así, pero planteó la necesidad de no comerse la curva ni dejarse psicopatear por los planteos que está haciendo el peronismo de que se cae todo, de que la economía es un desastre y que va a haber un tendal de morosos incobrables que se va a quedar sin crédito. Desde Barbados. Por ejemplo. Ahora... El peronismo desde Barbados. Ahora, hay una Unión Básica Barbados. Exacto. Hay una dimensión política y también hay una dimensión económica. La dimensión política es que para el gobierno la preocupación era que el presidente retomara la narrativa que estaba tal vez desdibujada
y al mismo tiempo, en términos económicos, enviar señales concretas a los actores económicos de que el rumbo no se cambia y esta idea que bien reflejaba Jaime Rosenberg en su nota, que no va a combatir al populismo con más populismo, que es esta idea de intervenir y de salvar a acreedores o a deudores. Ahora, yo no sé si es la curva, si es el microclima, si hay psicopateo. Gus, vení, contanos lo que viste en el índice de confianza, porque hay momentos, yo te juro, hay momentos donde el gobierno parece estar en el horno, lo dije con mucha ser, en el horno, ¿así? Sí. Y de golpe remonta la confianza. No sé, vamos a analizar. Sí. Porque, hay mucho para analizar. A ver qué pasó, ¿no? Contanos. Bueno, no, había una placa, por eso pensé que iba a aparecer la placa. Por favor. ¿Qué hiciste antes de la placa? Tenemos esto, vuelan cositas en la Casa Rosada en esta. ¿Ves? Hay como cositas que vuelan. Luciérnagas, ¿no? No, ¿qué son? ¿Ves? Parecen luciérnagas. Mirá, es un efectito. Bueno, a ver, ahora sí, vamos al índice de confianza, que el índice de confianza es como uno de los indicadores más probados a la hora de... Está asumido como que es un predictor. O te saca una foto de cuál sería la intención de voto en este momento, ¿no? Claro. Bueno, contanos. Bueno, salió sorpresivamente muy positivo. 6,4 subió el ICG, índice de confianza en el gobierno, que elabora la Universidad de Itela y la consultora Poliarquía, y subió 6,4%, repetimos, después de una baja muy fuerte en junio. Y hay varias lecturas. A esta altura del gobierno, el índice alcanzado por la gestión Milei está por encima de la que observaban a esta misma altura Alberto Fernández, Mauricio Macri y los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. O sea que a esta altura de 20 y pico de meses de gobierno, solamente Néstor Kirchner en su momento mostraba un índice más alto que el que hoy tiene el presidente Milei. Vamos a hacer un análisis más profundo ahora. ¿Es el microclima del AMBA? ¿Somos nosotros los periodistas? En las provincias les gusta que el presidente se enoje acá y que nosotros lo critiquemos para subirle la marca. Fíjate que este salto coincide con la instalación del tema morosidad. Claro, no, y con una semana que fue difícil. A ver acá, zona geográfica. Esto también es bien interesante. La línea verde, que es la que está más arriba, representa a el interior del país. A ver, mirá, yo me voy a acercar. La verde. Línea verde es el interior del país. Sí, siempre arriba prácticamente. Mirá, terraza. Durante la gestión... La terraza está en el interior. La gestión del presidente Javier Milei, desde diciembre de 2023. Sí. Acá está, los que residen en el interior del país le pusieron 2,25, es una suba del 7,7%. Área metropolitana, que es el color rojo. Subió 1,92. Y área GBA es el azul, es el que está un poquito más abajo, subió igual 5,2%. Pero fíjate, esto es muy, muy llamativo porque donde menos subió es en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Mientras que en la provincia de Buenos Aires, fíjate acá tengo el piquito que hace, que es el corazón territorial del gobernador Kicillof, que es el principal contendiente del presidente. 100%. Ahora, cuando uno profundiza todavía más, te encontrás con las provincias, con los jóvenes, en sus dos fases, hasta 35 y hasta 49, aunque lo más fuerte se da en los jóvenes de 18 a 35, y después te encontrás con los varones. Tal cual. Sí, eso es un rasgo que de entrada se de Milei. O sea, el interior... Jóvenes y varones. Jóvenes y varones. En general y varones. Sí. Yo me acuerdo siempre, él dice, no sé, por ahí anda una entrevista dando vueltas de Andrés Malamud, donde dice Malamud, me comí la curva, él dice, me comí la curva porque vi que Milei ganó
por el interior. Por el interior del país, totalmente. Bueno, pero recordemos que el interior coincide Eso. con geográficamente con los sectores que están, entre comillas, volando en términos de actividad económica, todo el corredor de los Andes, con el petróleo, la minería, la ¿Y el energía. GBA, cómo lo explicás acá? Bueno, tampoco es que subió un poquito. No, subió. Subió, 5.2 es Bueno, no, está bien. una recuperación subió menos importante. que el promedio, quiero decir, Sí. pero Sí. también tiene un poco de volatilidad este índice, pero bueno, lo que quería marcar era esto: interior siempre arriba, minería, petróleo, energía, campo, agro. Déjame que le sume por ahí algunos detalles, porque este número es casi equivalente a la caída que había tenido el mes anterior. Es decir, el mes anterior había sido una caída del 6,5 y ahora tiene una recuperación del 6,4. Es importante esto porque en la caída anterior se encontraban un montón de explicaciones y se veía, por ejemplo, que el tema de las Malvinas, el tema de la ley de tierras, el tema de una narrativa patriótica que había podido canalizar y capitalizar el peronismo, era como el principio del crecimiento del peronismo como opción política y al mismo tiempo como un retroceso de Javier Milei y del oficialismo. Este dato concreto que hoy está dando el índice de la Ditela muestra que hay tal vez una mirada sobre lo que está pasando en el electorado, en la gente que mira a la política, que está desconectada de lo que creemos los políticos y también los periodistas. Te agrego dos datos. La semana pasada salió de esta misma fuente, quiero decir, el índice de confianza del consumidor, que había dado una leve suba de 1 punto, me parece. Y después, sobre el cierre de la semana, apareció el informe mensual de una consultora privada que mide consumo privado, que si bien en términos interanuales había bajado, en julio contra junio había subido casi 4%. Ahora, también todo esto ocurre en el marco de una dinámica donde es más difícil leer lo que le pasa a la opinión pública, pero que también es una opinión pública más oscilante, más variable, que va mudando por temas. Por supuesto. Exacto. Entonces, ustedes saben que nosotros la semana pasada estábamos embebidos, yo le llamé síndrome de ansiedad electoral, porque me parecía un delirio que estuviéramos hablando como si se votara en 2 meses, ¿no? Y faltan 14 meses. Pero en un punto, ¿por qué ocurre eso? Ocurre por una dinámica de una Argentina que lamentablemente tiene como opción las antípodas. Es decir, una Argentina no dice, bueno, la alternancia es este matiz, es un poquito más de suba del gasto, es un poquito más o menos de impuestos. No, en Argentina el péndulo es directamente del invierno al verano o de sur a norte, es una cosa absolutamente antagónica. Entonces es un sacudón tan grande que genera una enorme incertidumbre y lo que hace es, adelantar el futuro, adelantar las dudas sobre el futuro. Ustedes fíjense, yo no sé si tiene relación, vos me dirás, que con la suba de la confianza que se conoció hoy, bajó el riesgo país, o estoy loca. Sí, también hay factores externos. Sí, subió mucho la bolsa hoy, pero... Bueno, pero... venía de comerse una piña importante durante todo agosto, estaba como 15% abajo. Que salió la agencia Moody's a decir, a hablar bien de la calificación argentina. También hay turbulencias en Estados Unidos por la tasa de interés allá. Pero bueno, sí, hoy fue un día, o 2 días positivos hoy, el viernes. Para el mercado volvió a los 500 puntos del riesgo país. Había estado en 400 a principio de mes, estuvo a 550 el jueves. Rusa. Está todo muy, muy volátil. Ahora, en este contexto de volatilidad, que yo digo, nadie la tiene atada. Exacto. ¿No? Es un electorado que también en las encuestas, los encuestadores cuentan que para ir al fondo de lo que le pasa a la gente, a veces tienen que ir 2, 3, 4 preguntas más que la inicial, ¿no? Porque realmente hay que ir a hacer como antropología, ¿no? Arqueología de todo lo que le pasa a la gente. ¿Cuándo te contestan? ¿No? ¿Cuándo te contestan? Y hay un sector importante de la sociedad que está en modo wait and see.
espero y miro. Y que hay cosas que hoy no las está contestando. ¿Quién es el líder de la oposición? Ninguno. ¿A quién votás? No sé. Hay un 20% que no está regalando su definición. Por ahí lo sabe. Entonces vos, para tener un panorama más completo, tenés que revisar todos los datos, ir paneando todos los datos y no podés tampoco sacar una conclusión acabada. Absolutamente. Y me parece que la posición que hoy expresó el presidente Javier Milei en la reunión de gabinete tiene que ver con este activo que el presidente busca sostener, que es: no me voy a mover porque un día una encuesta me dé más o un día una encuesta me dé menos, y tengo que estar enfocado en los fundamentals del plan, los principios básicos del plan, y de ahí no me tengo que mover para que la gente sepa concretamente quién soy y qué es lo que estoy proponiendo, y que eso no va a cambiar independientemente del humor que reflejan las encuestas. A ver, yo espero, porque a mí esto sí me parece importante. Es cierto. ¿Qué pasaría hoy si de golpe todo lo que Milei defendió, incluso cuando tenía números de riesgo de juicio político, lo tira por la borda? Hablaría mal de él no solo el mercado, sino todos los que lo defendieron para llegar hasta acá. Pero ojo, también creo que es un momento del modelo que yo le llamo el momento de la mitad del río, donde a veces hace falta explicar lo que no salió, lo que se pronosticó que iba a ser de una manera o con un número y no lo fue, y mostrar, además de la explicación, la comprensión. Que esa parte son habilidades sociales. Yo sé que en un gobierno más técnico, más tecnócrata, por ahí se subestima eso, porque se lo considera humo, o se lo considera abstracto, o se lo considera ñoño. Pero es parte de la condición humana. A veces son cosas, son intangibles. Para ver cómo puede continuar la tendencia del índice de confianza, hay 3 datos dando vueltas. Si se consolida una esperada baja de la inflación, Sí. que se supone que podría estar en torno al 1,6, 1,7. La semana pasada, también el viernes, marcó un quiebre ligerísimo en la tasa de morosidad, justamente, que bajó una décima. Por lo menos que cambió la tendencia, Exacto, ¿no? terminó Frenó. la escalada. Sí. Y lo otro es la actividad económica, que dio una suba de 2,7% interanual. Vamos a ver qué pasa con el siguiente dato, a ver si se consolida también la pendiente positiva.